Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos todos aquí a la Universidad de Claustro de Sor Juana, coeditora de esta hermosísima edición junto con el Fondo de Cultura Económica de La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Un poema que ha dado vuelta al mundo, y no solo al mundo, sino a la poesía moderna y contemporánea. ¿Por qué podemos afirmar esto a tan solo 100 años de la publicación de The Wasteland, La Tierra Baldía, La Tierra Estéril, El Páramo, entre muchas otras traducciones posibles que cabrían? ¿Por qué podemos afirmar casi de forma categórica que sin este poema muchas de las luces, de los subterfugios, de las dinámicas a menudo entremezcladas y contradictorias de la poesía contemporánea aparecen no solo en semilleros, sino en una producción y un desarrollo importantísimos, vitales en esta obra? Valdría la pena también, antes que contestar esta pregunta ultra retórica, decir también que este poema sigue espejeándose con nuestra época de una manera escalofriante. El poema fue publicado a finales de 1922 en la revista Criterion, ya con la profusa edición que le había hecho Ezra Pound, a quien, como ustedes bien saben, está dedicada La Tierra Baldía. Para Ezra Pound, il miglior fabbro, o sea, el mejor hacedor, en clave dantesca, ¿no? ¿A qué se deben los buenos oficios de este mejor hacedor? Entre otras cosas, Pound tuvo el buen tino de dejar un poema de casi 900 versos en un poema de menos de la mitad. Le metió una rasurada que pudiéramos calificar de salvaje, sobre todo si contrastamos, ridículamente creo yo, este nervio crítico tan acerado y tan bien dispuesto en el ojo de Ezra Pound para la poesía de los demás, pero no necesariamente para la suya en los cantos, pudiéramos pensarlo así. Sin embargo, una cosa es el ojo crítico del editor, del lector de otros, y otra cosa es el ojo crítico del lector de su propia obra. Ya después espero habrá algún momento de conversar sobre la obra poética de Ezra Pound, pero en cualquier caso me gustaría dejar asentado aquí que los buenos oficios de Pound, la nobleza de espíritu, no solo permitió que este poema llegara a su forma definitiva para su publicación en 1922, sino que además consiguió ese mismo año, ni más ni menos, publicar otro de los hitos de ese año de años del siglo XX de la literatura. Y me refiero a la publicación del Ulises de James Joyce, también en el año de 1922. Ese año no solo aparecieron, como hemos dicho antes, una novela fundamental de la lengua inglesa, ¿no? como lo es el Ulises, ¿no? Un poema de largo aliento como La Tierra Baldía, sino algunas otras expresiones definitivas también para la historia y el acontecer de la escritura y de la literatura del siglo XX. A saber, las elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke, ¿no? Ese extraordinario poema crepuscular que pudiéramos considerar como una especie de carpetazo a la intención de la poesía romántica, particularmente en Alemania, ¿no? O en lengua alemana, de comunicarse con el más allá, con la entidad divina, en busca de una razón o una explicación del mundo
y del hombre y de la mujer contemporáneas. Lo que importa, entre otras cosas, en el poema de Rilke, en la extraordinaria elegía que se compone de tantos cantos, de 8 elegías, ¿no? De 9 elegías, perdón, es el afán de pensar al ser humano como una criatura que quiere tender hacia lo abierto, según una categoría que Rilke dispone en una de las partes medulares de las elegías de Duino, y que por cierto es rescatado como una entidad crítica y filosófica de gran notoriedad entre destacados filósofos como, por ejemplo, ni más ni menos Martin Heidegger, ¿no? ¿En qué se relacionarían de alguna manera el poema crepuscularmente romántico de Rilke y el poema de T.S. Eliot, La Tierra Baldía? En que ambos nos hablan, uno, del crepúsculo de una idea de civilización, entendida también de manera piramidal respecto a Dios y a las criaturas, en el caso de Rilke, y en este poema como la extinción o la desaparición de las más mínimas seguridades que le daban a esta tierra en algún inicio, en algún mítico inicio, su consideración como paraíso. Eliot está consciente después de la Primera Guerra Mundial, que como ustedes saben concluye en el 18, 4 años antes de la publicación de La Tierra Baldía, y del inicio de aquella otra pandemia, ¿no?, la de la influenza española, se da cuenta de que la Tierra, y en particular Europa, es un continente que se ha convertido definitivamente en un cementerio. Y frente al estado de abulia, de apatía, de muerte, de febrilidad, de incertidumbre profunda, creo que esto nos resuena a todos en un momento como este, ¿no? Eliot decide escribir este poema, que por cierto, en un comienzo llevaba el extraordinario, aunque creo que poco funcional, título siguiente, y se los leo no solo como una curiosa anécdota, sino porque ha sido retomado después para otros 2 libros de autores posteriores, de hecho bastante más cercanos a nosotros. El título de La Tierra Baldía, el original era He Do the Police in Different Voices. Imita a un policía en varias voces. Esto, si bien ya nos podría parecer una excentricidad, en realidad también puede definir la condición oral o la condición multívoca, más bien, del poema. Es un poema tejido por una confusa y muy espesa red polifónica, donde lo mismo hablan figuras mitológicas, pensemos en el caso del profeta Tiresias, ¿no?, convertido en mujer, como ustedes saben, en el mito, y que aquí solamente puede aspirar ya no al don de la profecía, sino de la visión de una relación casual entre 2 oficinistas. Pero no solo aparecen esas figuras mitológicas, también aparece, por ejemplo, alguien que sí puede tener, y de hecho lo tiene a lo largo del poema, el don de una profecía mundial, pero también respecto a los personajes mencionados aquí, y me refiero a Madame Sosostris, una clarividente, detrás de la cual, por cierto, está Madame Blavatsky, personaje que en efecto existió y que perfectamente podríamos aliar con cualquiera de los grandes videntes de nuestro tiempo, Moni Vidente o quienes ustedes gusten apuntar. Y no lo menciono meramente para hacer un pie en nuestro tiempo, lo menciono porque la fe en este poema y la ciencia se transforman casi automáticamente en el transcurso de este poema en superstición y en incredulidad.
Es un poema donde, donde Madame Sosostris tiene incluso mayor autoridad que el propio Tiresias para pronosticar un tiempo oscuro, ¿no? También aparecen voces de, por ejemplo, dos mujeres que conversan en un pub, en una taberna londinense, al respecto de un tema tremendo en su momento y ahora, y dicho de paso como si fuera la cosa más común y natural del mundo, como en efecto, por cierto, debería de serlo. Y me refiero aquí al aborto. En un poema como este, estas dos mujeres se comunican entre sí, se dan un momento empático, pero también con profundo humor y violencia, contraponen un discurso rico, lleno de artesonado verbal al inicio del segundo canto de la Tierra Baldía, y concluye con este diálogo entre dos mujeres, solamente interrumpido por los alaridos del dueño de la taberna, que ya los quiere echar de ahí porque ya es muy tarde, ¿no? También aparecen, sobre todo aquí valdría la pena destacar, las voces retaseadas de numerosos poetas, versos que parecen sobrevivir al tiempo en la memoria de Eliot y que hacen de nuestro poeta una suerte de bibliotecario de Alejandría, como si ante la quema de esa biblioteca, como los personajes de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que ustedes seguramente han leído, ante el incendio de ese conocimiento, el poeta fuera el encargado de hacer su selección personal para que esa memoria sobreviva para el resto de la humanidad, ¿no? Sabemos que es una trampa, ¿no? Y sabemos además que implica una enorme imposibilidad. Pero a través de esa retacería, Eliot rescata las voces de Lord Alfred Tennyson, Charles Baudelaire, Virgilio, Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera. Poetas que forman parte de la memorabilia del poeta Pound, del poeta Eliot, pero que a su vez también componen en buena medida parte de la educación sentimental de la poesía moderna y contemporánea. Y por eso aparecen esos fragmentos que afiancé contra mis ruinas, o como lo dice bellísimamente Eliot en su propia lengua, these fragments I have shored against my ruins. Esos fragmentos que están afianzados, apuntalados contra las ruinas propias, también nos hablan de la descomposición, del caos y de la enorme fractura mental y espiritual, ya no digamos estética, por la que atraviesa Eliot a la hora de la composición de este poema. Su pareja en aquel momento fue recluida en un sanatorio mental. Eliot mismo tuvo numerosos colapsos de salud mental, ¿no? Además trabajando, como ustedes seguramente saben, para un banco londinense, ¿no? Una extraña vocación laboral para un poeta, ¿no? Aunque no es la única, ¿eh? Octavio Paz también, por cierto, trabajó para el Banco de México quemando billetes, ¿no? De verdad, ¿no? De tal manera que en este poema todas esas voces de vivos y muertos, de ilustres y pedestres, de comunes, corrientes y extraordinarios, de gente venida de todas partes del mundo y de todas las lenguas, se dan cita en este poema para comparecer ante un mismo horror. Nosotros, en tanto lectores, en tanto escritores, ¿no nos sentimos llamados a esa misma vocación en un tiempo como este? ¿No vivimos por primera vez en nuestras vidas algo de la misma calidad, de la misma especie, todos los días a las mismas horas? ¿No vale la pena dejar un testimonio? Bueno, Eliot lo hizo en aquel momento
como también los otros poetas que hemos mencionado aquí. Y ojalá que de entre esta comunidad universitaria surja la nueva tierra baldía que estamos esperando para hacer de este mundo algo más fértil, ¿no? Voy a empezar con la lectura del poema y me gustaría que si hay comentarios, dudas, preguntas, comencemos la conversación entre todos, si les parece bien, ¿sí? Me voy a ir derecho, prácticamente sin pausas, a menos que alcance a ver alguna mano y si no, terminando las 5 estancias del poema, comenzamos la conversación. El entierro de los muertos. Abril es el más cruel de los meses. Cultiva lilas sobre la tierra muerta, junta a la memoria y al deseo, revuelve raíces apagadas con lluvia en primavera. Nos mantuvo abrigados el invierno. Cubría la tierra de nieve olvidadiza, criaba una vida pequeña con tubérculos secos. El verano, al llegar al Starnbergesee, nos sorprendió con lluvia. Paramos en la columnata y proseguimos a la luz del sol hasta el Hofgarten. Y tomamos café. Y hablamos 1 hora. Venga keine Russin Stamm aus Litauen, echt Deutsch. De niños, una vez que nos quedamos con el archiduque, mi primo, él me llevó a pasear en trineo y yo estaba asustada. Marí, me dijo él, agárrate, Marí. Y fuimos cuesta abajo. Ahí entre montes sí te sientes libre. Leo la mayor parte de la noche y me voy para el sur en el invierno. ¿Cuáles son las raíces que se aferran? ¿Qué ramerío crece de estos pétreos cascajos? Hijo de hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues conoces tan solo una pila de imágenes quebradas donde golpea el sol y el árbol muerto ya no da cobijo, ni los grillos consuelo, ni la piedra reseca el sonido del agua. Solamente hay sombra bajo esta roca roja. Ponte bajo la sombra de esta roca roja y yo te mostraré una cosa distinta. Ya sea de tu sombra en la mañana que a zancadas te sigue, o de tu sombra cuando cae la tarde que se alza y va a tu encuentro. Yo te mostraré el miedo en un montón de polvo. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irres Kind, wo weilest du? Me diste por primera vez jacintos hace 1 año, chica de los jacintos, me llamaban. Pero cuando ya tarde regresábamos del jardín de jacintos, llenos tus brazos y húmedo tu pelo, no podía ni hablar. Y me fallaron los ojos. Yo ni muerto ni vivo, no sabía nada mientras miraba al corazón de la luz, el silencio. Et un leer das Meer. Madame Sosostris, célebre vidente, tenía un fuerte catarro. Sin embargo, se le conoce como la más sabia de Europa, de mañosa baraja. Aquí está, dijo, su carta. Es el marino fenicio que se ahogó. Esas son perlas que sus ojos fueron. Mire. Aquí está Belladona, la dama de las rocas, la dama de las situaciones. Aquí está el hombre de 3 bastos, y aquí la rueda, y aquí el mercader tuerto, y esta carta en blanco es una cosa que lleva a sus espaldas y que me está prohibido ver. No doy con el ahorcado.
témale a la muerte por agua. Veo unas multitudes que caminan en círculo. Gracias. Si ve a la señora Equiton, dígale que yo misma le llevaré el horóscopo. Una tiene que andarse con cuidado estos días. Ciudad irreal. Bajo la parda niebla de una aurora de invierno, había tal multitud sobre el puente de Londres, eran tantos. Nunca hubiera pensado que la muerte había deshecho a tantos. Suspiros infrecuentes y breves exhalaban y la gente clavaba ante sus pies la vista. Cuesta arriba y bajando por la calle King William, donde daba las horas Santa María Woolnoth, con un sonido sordo al último tañido de las 9. Vi a un conocido allí y a gritos lo detuve. Stetson, tú que estabas conmigo en los barcos de Milas, ¿ya retoñó el cadáver que hace un año plantaste en tu jardín? ¿Florecerá este año? ¿O su lecho la brusca helada echó a perder? Al perro, nuestro amigo, aléjalo también. O si no, con sus uñas lo sacará otra vez. Tú, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Una partida de ajedrez. El asiento de ella, como un trono bruñido, brillaba sobre el mármol, donde había un espejo sujeto por pilares rematados por vides, con vides, entre las que asomaba un cupido de oro y otro más escondía los ojos tras su ala. Duplicaba las llamas de los candelabros de 7 brazos, reflejando la luz sobre la mesa mientras el brillo de las joyas se alzaba hacia su encuentro, desde estuches de raso en rica profusión, en viales de marfil con vidrios de colores, sin tapas, acechaban sus perfumes extraños y sintéticos en ungüentos, en polvos o en líquidos, turbaban, confundían y ahogaban en olores al sentido, revueltos por el aire que refrescaba desde la ventana, ascendían engrosando la llama extensa de las velas, arrojándole humo a los artesonados, revolviendo el patrón de diseño en el techo. Grandes leños marinos impregnados de cobre ardieron verdes y naranjas, ceñidos por la piedra colorida, en cuya triste luz nada un delfín tallado. Se exhibía sobre la chimenea, como si una ventana diese al cuadro bucólico, a Filomela y su metamorfosis, por el bárbaro rey rudamente forzada. Pero ahí el ruiseñor cubría todo el desierto con su voz inviolable y ella aún exclamaba, y aún persigue el mundo, chiu, chiu, a oídos indecentes. Y otros muñones lívidos de tiempo se delataban en los muros, formas con la mirada fija asoman y se inclinan silenciando la estancia. Pies arrastrándose por la escalera. A la luz de la lumbre y del peine, su pelo se iba esparciendo en puntos encendidos y brillaba en palabras hasta quedar salvajemente inmóvil. Mis nervios andan mal esta noche. Sí, mal. No te me vayas. Pero háblame. ¿Por qué no hablas? Habla. ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué? Yo nunca sé qué estás pensando. Piensa que estamos en un callejón de ratas donde los hombres muertos extraviaron sus huesos. ¿Qué es ese ruido? El viento debajo de la puerta. ¿Qué es ese ruido ahora? ¿Qué hace el viento? Nada, pues, nada. No, ¿sabes nada? ¿Ves nada? ¿No recuerdas
Nada. Lo que recuerdo aún son esas perlas que sus ojos fueron. ¿Estás o no estás vivo? ¿No hay nada en tu cabeza? Pero, oh, 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 ese Raj shakespeariano tan elegante, tan inteligente. ¿Y qué haremos ahora? ¿Qué haré yo? Me saldré como estoy, llevaré por la calle el pelo al aire, así. ¿Y qué haremos mañana? ¿Qué haremos para siempre? Agua caliente al dar las 10, también, y si nos llueve, un coche con toldo al dar las 4 y jugaremos una partida de ajedrez, apretando sin párpados los ojos y en espera de alguien a la puerta tocando. Cuando dieron licencia al marido de Lil, yo se lo dije. No me mordí la lengua, yo misma se lo dije. Apúrense, ya es hora. Albert viene de vuelta, arréglate un poquito. Va a preguntar qué hiciste con el dinero que te dio para los dientes. Sí te dio. Yo estaba. Luego que te los quites todos, Lil, te pones unos buenos. Te juro, dijo él, no aguanto verte así. Y yo tampoco, dije, piensa en el pobre de Albert. Ha estado en el ejército 4 años. Quiere pasarla bien. Y si tú no lo haces, otras lo harán, le dije. ¿Con qué otras? Dijo ella. Algo hay de eso, le dije. Pues ya sabré a quién darle las gracias, dijo ella. Y me miró a los ojos. Apúrense, ya es hora. Si no te gusta, no hagas nada, dije. Otras van a agarrar lo que tú no. Pero si Albert te deja, nunca digas que no te lo advertí. Te debería dar pena, dije yo, verte tan acabada. Y eso que solo tiene 31. No lo puedo evitar, dijo ella, poniendo su carota. Fueron las píldoras que me tomé para sacármelo, dijo ella. Tiene ya 5 hijos. Casi se muere cuando George nació. El boticario dijo que todo estaba bien, pero no soy la misma. A eso le llamo ser idiota, dije. Y bueno, si Albert no te deja sola, ni te apures, le dije. ¿Y a qué te casas si no quieres hijos? Apúrense, ya es hora. Y bueno, ese domingo Albert estaba en casa, hornearon una pierna y me invitaron a cenar, que para saborearla calientita. Apúrense, ya es hora. Apúrense, ya es hora. Muy buenas noches, Bill. Muy buenas noches, Lou. Muy buenas noches, May. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Muy buenas noches, damas. Muy buenas noches, bellas damas. Muy buenas noches. El sermón de fuego. Está rota la lona sobre el río. Ya los últimos dedos de las hojas se aferran y se hunden bajo la húmeda ribera. El viento cruza la tierra parda sin que lo oigan. Ya se fueron las ninfas. Dulce Támesis, fluye suavemente hasta acabar mi canto. Ni botellas vacías lleva el río, ni envoltorios de sándwiches, ni pañuelos de seda, ni cajas de cartón, ni colillas, ni otros testimonios de noches de verano. Ya se fueron las ninfas. Sus amigos también. Los golfos y herederos de asesores se fueron sin dejar ni dirección. Junto al Liman yo me senté a llorar. Dulce Támesis, fluye suavemente hasta acabar mi canto. Dulce Támesis, fluye suavemente, pues no hablo mucho ni alto. Pero en frío estallido, tras de mí, oigo ahora un traqueteo de huesos y risitas de una oreja a otra.
Se escabulló una rata por la vegetación arrastrando su vientre viscoso en la ribera. En el mustio canal me encontraba de pesca una noche de invierno, a espaldas de la planta de gas y meditando en la ruina del rey, mi hermano, y en la muerte del rey, mi padre, antes. Desnudos cuerpos blancos en bajas tierras húmedas y los huesos regados en un seco desván, únicamente removidos por las patas de las ratas año con año. Pero escucho a mis espaldas cada tanto los claxones y coches que en primavera llevarán a Sweeney con la señora Porter. Cómo brilló la luna cristalina en la señora Porter y en su hija. Ellas lavan sus pies en agua fría. Et on se voit d'enfants chantant à la coupole. Pío, pío, pío. Chu, 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 chu. Rudamente forzada. Tereo. Ciudad irreal. Bajo la parda niebla de un mediodía de invierno, el mercader de Esmirna, don Eugénides, sin afeitar, con pasas de Corinto en envío pagado para Londres, al ver mis documentos en regla, me invitó en francés demótico a almorzar en el Cannon Street Hotel, luego el fin de semana ya en el Metropole. A la hora violeta, cuando ojos y espalda se alzan del escritorio, cuando el motor humano espera como un taxi que tiembla al esperar, yo, Tiresias, aún ciego, temblando entre dos vidas, viejo con senos arrugados, miro a la hora violeta del ocaso que anima la vuelta a casa y trae del mar a los marinos, como la mecanógrafa en su casa, a la hora del té retira el desayuno, prende la estufa y abre latas de comida, tendidos con peligro, fuera de la ventana se secan sus conjuntos que los últimos rayos del sol tocan. Sobre el diván y en pila, que de noche es su cama, pantimedias, pantuflas, sostenes, camisolas. Yo, Tiresias, el viejo de tetas que se arrugan, pude prever la escena y el resto lo predije. Yo también aguardé al huésped previsible. El chico carbuncoso, empleado de un agente de un pequeño local, llega y echa vistazos atrevidos, bribón de gran seguridad, como una chistera sobre un rico de Bradford. El momento es propicio, tal y como él lo estima. La cena terminó y ella se aburre y cansa, la intenta provocar con sus caricias, que aunque no se desean, tampoco se rechazan. Sonrojado y audaz, la salta de inmediato, sus manos que la exploran no hallarán resistencia. Su vanidad no exige respuesta y de buen grado le da la indiferencia bienvenida. Y yo, Tiresias, todo lo padecí desde antes. Recreado en este mismo diván o en este lecho, quien bajo un muro en Tebas fue a sentarse y anduvo entre la peor calaña de los muertos. Le otorga un beso último condescendiente a ella y después baja a tientas y a oscuras la escalera. Ella se vuelve y mira un instante al espejo y apenas se da cuenta de que se ha ido su amante. Un pensamiento en ciernes le admite su cerebro. Bueno, listo, ya fue. Me alegro de que acabe. Cuando se inclina a hacer locuras una dama y otra vez a solas recorre el dormitorio, se alisa los cabellos con manos automáticas para luego poner un disco en el gramófono. Sobre el agua, esta música pasó a un costado mío y por el Strand, por calle Reina Victoria arriba, oh ciudad de la City. A veces
Yo podía, por los bajos del Támesis, junto a un bar a la orilla, oír el dulce quejido de una mandolina y el ruido desde adentro de gente que platica, donde los pescadores cabecean a mediodía en la barra y donde Magnus Mater, en sus muros, resguarda del blanco y oro jónicos un esplendor sin causa. El río suda aceite y alquitrán. Los lanchones se van a la deriva con la marea detrás. Velas rojas y anchas por igual en el mástil pesado a sotavento van. Los lanchones habrán de remojar flotantes leños hasta un brazo del Greenwich y pasando la isla de los perros. Weya la la leya, wa la, leya la. Elizabeth y Lester van remando en la popa, había un casco recubierto de rojos y dorados, el oleaje violento rompió en ambos ribazos el viento del sudoeste, llevó por la corriente el doblar de campanas, blancas torres, huella la, leia, walala, leia la, árboles polvorientos y tranvías. Highbury me parió. Richmond y Kew, los barrios, me arruinaron. En Richmond levanté las rodillas sobre el lecho de una canoa, recostado. Mis pies están en Moorgate. Mi corazón debajo de mis pies. Al final se echó a llorar. Me prometió un gran cambio. Yo no le dije nada, que iba a reclamar. En la playa de Moorgate, en la arena, no puedo conectar nada con nada. Manos sucias con uñas que se quiebran. Mi pueblo, humilde pueblo, nada más espera. La. Llegué a Cartago entonces, ardiendo, 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 ardiendo. Oh Señor, tú me has arrebatado. Oh Señor, tú, arrebatado, ardiendo. La muerte por agua. Fue Flebas el fenicio quien hace 15 días olvidó cómo graznan las gaviotas, las ondas submarinas, la ganancia y la pérdida. Bajo el mar, la corriente le recogió los huesos susurrando. Mientras se levantaba y se caía, hizo por su vejez y juventud un recorrido entrando en la vorágine. Seas gentil o judío, oh tú que timoneas mirando a Barlovento, ten a Flebas en mente, quien como tú fue alto y atractivo. Lo que dijo el trueno, quinta y última parte. Tras las antorchas rojas en rostros con sudores, tras los jardines en silencio helado, tras la agonía en pétreas extensiones, los gritos y lamentos, cárcel, palacio, reverberación del trueno en primavera sobre montes lejanos, aquel que aún vivía ha muerto ya. Quienes aún vivíamos nos estamos muriendo con escasa paciencia desde entonces. Aquí no hay agua, solamente roca. Roca y nada de agua. Y el camino arenoso que se corta, el camino que sube y serpentea entre montes, montes de roca que no tienen agua. Con agua pararíamos a beber desde ya. Entre rocas no hay modo de parar o pensar. Seco el sudor,
y pies sobre la arena, si solo hubiese agua entre las rocas, el monte muerto, boca de los dientes con caries, incapaz de escupir. No hay manera de estar de pie, acostarnos o sentarnos aquí. No hay silencio siquiera en estos montes, tan solo el trueno seco y estéril sin que llueva. No hay soledad siquiera en estos montes, tan solo adustos rostros rojos que desdeñan y gruñen a la puerta de casas con la arcilla cuarteada. Si solo hubiese agua y no roca, si solo hubiese roca y agua también, y agua, un manantial, un pozo entre la roca, si tan solo el sonido del agua se escuchase, no el canto de cigarras ni de la hierba seca, tan solo aquel sonido del agua sobre rocas, ahí donde entre pinos canta el tordo, plaf, ploc, plaf, ploc, 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 ploc. El caso es que no hay agua. ¿Quién es ese tercero que va contigo siempre? Cuando hago la cuenta, solo estamos tú y yo, pero al mirar de frente hacia el blanco camino, siempre hay otra persona caminando a tu lado que se desliza en túnica marrón y con capucha. Desconozco si una mujer o un hombre, pero ¿quién es aquel que va contigo? ¿Qué se oye por el aire en su parte más alta? Murmullo de lamentación materna. ¿Cuáles son esas hordas que bullen en capuchas por planicies sin fin y que tropiezan en la tierra cuarteada, rodeada solamente de horizonte y llanura? ¿Cuál es esa ciudad sobre los montes que en el aire violeta se cuartea y endereza y estalla? Torres cayendo, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres, irreal. Una mujer soltó su negra cabellera y tocó en esas cuerdas música por lo bajo. Murciélagos con cara de niño en luz violeta silbaron y batieron sus alas y reptaron por un negruzco muro con la cabeza gacha, y en el aire eran torres tañendo memoriosas campanas, dando la hora y voces cuyo canto salía de cisternas y pozos consumidos. Por entre aquellos montes, en la fosa podrida bajo la luna pálida, la hierba está cantando sobre caídas tumbas, cerca de la capilla. Allí está la capilla vacía, casa del viento. No tiene una ventana y oscila su portón. Los huesos secos no hacen daño a nadie. Se irguió sobre una viga solo un gallo. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! En un relampagueo y una húmeda ráfaga que desató la lluvia. Ganga se había hundido y las flácidas hojas esperaban la lluvia mientras las nubes negras se agrupaban distantes sobre Limavant. La jungla se agachó y se encorvó en silencio. Entonces habló el trueno. Da, data. ¿Qué hemos dado, amigo mío? Sangre que el corazón agita. Una vejez prudente no se retractará del arrojo tremendo de rendirse un instante. No podría. Por esto y esto solo, nosotros existimos, lo cual no puede hallarse en nuestros obituarios, ni en recuerdos forrados por la araña benéfica, ni bajo sellos que el letrado enjuto rompió en nuestros vacíos dormitorios. Da, Dayatvam. Oí la llave que giraba en la puerta una vez y una sola. Pensamos en la llave
cada quien en su cárcel. Al pensar en la llave, cada quien corrobora una cárcel. Solo al caer la noche, los rumores etéreos reviven un instante a un roto Coriolano. Damiata. El barco respondía feliz a aquella mano experta en vela y remo. Sereno el mar, habría respondido feliz tu corazón al invitársele, latiendo en obediencia a manos opresoras. Yo me senté a pescar en la costa, con la árida planicie tras de mí. ¿Podré al menos dejar mis asuntos en orden? ¿Mis terrenos en orden? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Pois ascose nel foco che gliafina. Quando fia muti Kelidon, oh golondrina, golondrina, le prince d'Aquitaine a la tour aboli, fragmentos que afiancé contra mis ruinas. Veréis cómo os obligo. Jerónimo está loco nuevamente. Data, Dayatvam, Damiata, Shanti, Shanti, Shanti. Gracias. Uf, qué tour, de Force. Pues empecemos el diálogo, si quieren, y la conversación entre todos y vamos tratando de resolver al menos el 0.7% del centenar de dudas que seguramente tenemos en torno a este poema de T.S. Eliot, ¿no? Entre muchas otras cosas. Así que, pues adelante, abramos la conversación, si les parece bien. Hola, Daniel. Ah, tu micrófono para que te puedan escuchar los demás. Sí, claro. Ahí está. Este sí. Sí. Bueno, mi nombre es Daniel Moctezuma y Hola, me gustaría Daniel. recordar también, avivar la memoria del maestro David Huerta, que estuvo, Así si no es. me equivoco, aquí en este recinto, precisamente hablando de T.C. Eliot y sobre, bueno, su conferencia versó sobre el verso 403. Conocí a David Huerta y respecto a Eliot, era grande su admiración al respecto, sobre todo por The Wasteland, La Tierra Baldía. Ahora bien, bueno, o sea, era el comentario, manera de homenaje. ¿Cuáles fueron los retos que te planteó a ti la traducción de este poema, que es muy controvertido, sobre el cual se ha derramado infinidad de tinta a lo largo de unas décadas? Se cumplen 100 años, precisamente, 101 años ya este año, en el 2022 se cumplieron. Mencionas de Ezra Pound, que fue el gran hacedor de este poema. Y un detalle, ¿no? Por último, recordar que Eliot cambia el epígrafe por una recomendación que le hace también el gran hacedor, ¿no? Así es. Y bien, pues nada más eso, nos gustaría saber, escuchar cuáles fueron los retos que te planteó, de qué manera influyó la traducción en tu vida, porque el trabajo de traductor pues es una labor titánica, poco recompensada, eso hay que tenerlo claro, y el que no pues ya lo sabe. Así es. Así es. Y pues es todo. Sí. Bueno, muchas gracias por lo que comentas. Hay que empezar, por supuesto, reconociendo la vida y obra de nuestro querido y admirado David Huerta, ¿no?
quien por cierto me hizo el honor de incluir la versión de ese verso entre muchas de las que rescató para su conferencia dictada aquí en el claustro de Sor Juana. Y a quien, por supuesto, tuve muy en mente cuando empecé a hacer esta versión, porque hablamos varias veces de Eliot y hablamos además varias veces de La Tierra Baldía, y cómo en realidad no empezó siendo nuestro poema favorito de Eliot. Es un poema que llega, curiosamente es un poema que parecería más cercano como a la vena adolescente, ¿no? Porque fue descubierto además en el siglo XX por los jóvenes de las distintas generaciones dadas en el siglo pasado. Y sin embargo creo que es un poema que al menos a mí no solamente no me llamaba la atención, sino que me parecía pedante, arrogantísimo, lleno de momentos completamente inviables, con metáforas imposibles. Claro, la limitación era mía, no era de Eliot, ¿no? Es decir, la torpeza o la modestia de mi educación sentimental entonces no me dejaba apreciar todos los planos que tenía este poema. Y en ese sentido, La Tierra Baldía, como lo he dicho en alguna ocasión, me parece de veras el primer poema punk de la historia. Es un poema que está gritando por momentos, que no ve ya las diferencias entre gritar, decir, susurrar, proferir. Es un poema que entiende todos esos infinitivos como estrictos sinónimos de creación poética. Entonces, al poner en un mismo nivel tanto el grito como el silencio, el canto como el cuento, como la afirmación, como la negación, como la pausa, como el sinsentido, nos provee de una cantidad de herramientas tan útiles y tan provechosas que nosotros podemos no solamente seguir sacando buen provecho de ellas, sino que además están puestas para hacer de nueva cuenta en cada poema que leamos y que escribamos, si es que llegamos a intentarlo, ¿no? Poner de nueva cuenta en la mesa la habilidad, el filo y también la necesidad de esas herramientas mencionadas, ¿no? Las dificultades del poema son interminables, imposibles de enlistar aquí, entre otras cosas porque, por ejemplo, para empezar, el aparato de notas que ustedes verán en la última parte después del poema son las notas que el propio Eliot incluyó, pero en realidad es la punta del iceberg de todas las lecturas que Eliot quiso admitir que forman parte del poema. En realidad, bien podríamos perfectamente, además de mencionar Antonio y Cleopatra de Shakespeare, el Eclesiastés, la Divina Comedia de Dante, etcétera, etcétera, infinidad de otros relatos, de citas de novelas, de poemas, que no alcanzaron a asomarse en esas notas, ¿no? Más de un lector inquieto y curioso, traductor por supuesto, ha querido abonar y ensanchar ese aparato de notas. Pienso, por ejemplo, en el chileno Jaime Tello, quien por cierto publicó una traducción llamada La Tierra Estéril, y hace una cantidad de nuevas notas que pueden llegar a ser un poco invasivas para el lector, ¿no? Pero también, por ejemplo, pienso en el caso de José Emilio Pacheco, que es el otro gran traductor de T.S. Eliot, nada más que tradujo la última obra magna de Eliot, Los Cuatro Cuartetos, un poema escrito al terminar, al casi concluir, bueno, publicado a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en los años 40. Entonces, Pacheco, cuando tradujo Los Cuatro Cuartetos, se dedicó a hacer un aparato extensísimo de notas, muchas de ellas magníficos ensayos en miniatura, ¿no? Sobre cosas contextuales que pueden explicar ciertos puntos de vista o pretextar también ciertos empleos formales, discursivos, retóricos del propio Eliot en el poema, ¿no? Yo la verdad es que no me quise meter en una
investigación en una arqueología de esas dimensiones, además porque respeto enormemente la labor y los años, diríamos las décadas en realidad, que se tomó José Emilio Pacheco para escoltar la lectura y la traducción de Eliot con esas notas, ¿no? ¿Qué otras particularidades valdría la pena señalar? Ah, bueno, una principal que sí fue mi cometido, ¿no? Y espero haberlo logrado en algún sentido. Uno, que el poema, por más desvinculado, si ustedes se dieron cuenta, o desencajado o roto, ¿no? Y que presenta sin mayor prólogo las voces que se van enumerando en el poema, tienen una coherencia interna, me parece muy peculiar, y también un oído de habla coloquial y literaria, ojo, porque hay dos tipos de habla en el poema de Eliot, como en prácticamente cualquier poema notable, ¿no? Y esa fusión me parece estaba algo desbalanceada en algunas de las traducciones canónicas que yo conocía de este poema de Eliot, ¿no? Pretendí darle una mayor coherencia, reforzar también esas dos especies de habla en el poema y hacer todavía más fluidos esos contrastes, ¿no? Y por el otro lado también una cosa que siempre me ha llamado la atención y que curiosamente genera una lectura contradictoria del poema en traducción es que yo sentía que a mí me pasaba algo con las distintas versiones de La Tierra Baldía, que es que el poema me parecía todavía más versolibrista de lo que es en el original. ¿Qué quiero decir con esto? El poema, si ustedes se dan cuenta, al menos en la versión que yo hice, procura, cuando hay un metro, cantar en metro. Es decir, cuando el poema de pronto se lanza a cantar en pentámetros yámbicos, por ejemplo, que es la medida príncipe de la poesía en lengua inglesa, digamos, muy parecida a ese metro príncipe nuestro que es el endecasílabo, ¿no? Colocarlo sin el menor pudor. Porque para muchos traductores que fueron poetas de vanguardia, fíjense esto qué curioso, de decir, ¿cómo voy a traducir un pentámetro yámbico en endecasílabo o en verso alejandrino, ¿no? En verso de 14 sílabas. ¿Cómo me voy a atrever a poner tamaña mancha conservadora, formalmente conservadora, en un poema pues, que le rompió la espalda al tiempo literario, ¿no? Y que nos legó un poema que nos habla de rebeldía, que nos habla de iconoclasia, que nos habla de libertades, ¿no? Formales y expresivas. Bueno, precisamente lo que hay que considerar es que esas libertades están consagradas en el poema gracias al contrapunto que genera el verso libre y el verso medido, el verso blanco y el verso rimado. En ninguna otra traducción aparecen las rimas del original, lo cual es increíble porque para un lector que no conoce el original en inglés, pues evidentemente todo forma parte del tramado del siglo XX. Ah, este poeta anuló las rimas, claro. Este poeta no está cantando en metro, claro, se debe al siglo XX. Pues no, el poema de Eliot nos ilustra muy destacadamente cómo en esa mezcla dura es como se hace la verdadera combustión de los huesos de la que hablaba López Velarde, ¿no? Y que genera, por supuesto, pues el chispazo entre sagrado y profano de un poema tan extraordinario como este. Pero si no alcanzamos a distinguir y a poner sobre la mesa esa tensión, perdemos en buena medida la riqueza y la problematicidad con la que está escrito este poema, ¿no? Entonces, es un poema tan clásico como moderno, de ahí que siga impactándonos tanto. No es un poema solo moderno, es un poema moderno porque supo criticar lo clásico incorporándolo y reutilizándolo a su libre albedrío. Y casi podríamos decir realmente a su antojo, ¿no? Entonces, eso, e intenté que aparecieran las rimas que acusadamente aparecen por aquí y por allá, ¿no? De tal manera que el lector pudiera distinguir estas distintas maneras de modular las voces en el poema, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Sí, por favor.
por favor. Ah, mira, ahí está para que te escuchen. Gracias. Gracias. La primera es si la versión original antes de la edición de Ezra Pound te sirvió en algún momento, recurriste a ella en algún momento para orientarte o para buscar otros sentidos del poema. Y mi segunda duda es sobre el uso de palabras sánscritas en Eliot. Sí. ¿Cómo piensas tú que Eliot se acercó al sánscrito o a la cultura sánscrita? ¿Cuál era su posición ante ella? ¿Qué le interesaba de ella? No, pues muchas gracias por las preguntas. Sí, la primera versión, si les interesa, en la versión facsimilar de ese manuscrito, lo pueden encontrar, está disponible desde los años 70 y es una delicia de ver el inteligentísimo hígado o la lúcida bilis de Pound diciéndole esto no, y tachando y rayando y poniendo opciones que acabarían incorporadas al poema. Por eso es que es tan emocionante leer el manuscrito intervenido, ¿no?, por Pound. Es muy difícil saber si Pound exageró o no, porque uno lee el manuscrito original y dice, pues hay joyas aquí, ¿no? Yo hubiera rescatado tal otro canto, yo hubiera rescatado esta estrofa que Pound quitó, pero es muy difícil saberlo, ¿no? Porque ahora ambos, tanto el texto definitivo como el texto, digamos, el pretexto o el antetexto, pues son espléndidos, pero nos deslumbra evidentemente que estamos hablando de Eliot, ¿no? Entonces sería muy difícil que nosotros hiciéramos una nueva criba a partir de eso, ¿no? Pero sí creo que vale la pena para quienes puedan y quieran comprar la edición con el manuscrito y ver las tachaduras de Eliot, porque es una lección no solo de lectura de poesía, sino de la crítica incisiva con una sola búsqueda que creo que definitivamente eso sí escasea en prácticamente todos los talleres de poesía, que es no que mi voz ni mi criterio se impongan, sino lo que tu voz te está pidiendo que hagas, ¿no? O sea, yo no te lo estoy imponiendo, te estoy diciendo lo que el poema te está casi diciendo a gritos, quita, retira, pon, ¿no? Muchas veces el poeta desconoce la voz que anima y muchas veces le mete más adornos y más máscaras de lo que necesita, ¿no? Y por eso es importantísimo tener pues, a nuestros Miglior Fabro alrededor, ¿no? Que nos digan, oye, cuidado con esto, oye, aquí te estás abolerando, o aquí estás poniéndote muy sentimental, o aquí aguas con esta literación que en realidad es una cacofonía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso en ese sentido. No hay, que yo sepa, una edición al español de ese manuscrito no revisado por Pound. Valdría la pena, ese es otro proyecto, ¿no? Pero es el doble en fin, es el doble de trabajo y es el doble del esfuerzo y pues en fin, habrá que ver si la Fundación Eliot, gracias a las regalías que da Cats, ¿no?, el musical, porque ustedes saben que está inspirado en un poema, The Old Possum Book for Practical Cats, ¿no?, de Eliot, pues costea una traducción así, ¿no? Y respecto a tu segunda pregunta, que era, recuérdame por favor específicamente. Sobre el acercamiento de Eliot al sánscrito. Exactamente. Pues mira, mucho se ha tirado tinta y tesis interminables sobre eso, ¿no? El propio Eliot en las notas introduce algunas de las lecturas que fundamentalmente el Bhagavad Gita, ¿no?, y el Mahabharata, ¿no? Pero sí me llama la atención cómo ese último Shanti, 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 que naturalmente además cierra en comunión no en balde somos indoeuropeos de alguna manera, en cierto sentido de nuestra educación, y Eliot lo pone ahí en eso, en esa clave. Shanti, Shanti, Shanti equivale por supuesto a nuestro santo, santo, santo de la tradición católica, ¿no? Y era importante dejar ese llamamiento en su lengua original porque es un
es una especie de llamado de comunión. Es el único momento en realidad donde el poema termina en santa paz. Pero no es una paz cualquiera. Esto es interesante porque Eliot retoma la palabra de uno de los Upanishad y vean cómo se define el Shanti, que es increíble, ¿no? Estamos ya en el punto del silencio como lo consideran los místicos, ¿no? Tal y como se repite aquí, Shanti, 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 conclusión formal de un Upanishad. La paz que excede el entendimiento es una débil traducción de lo que entraña esta palabra. Bueno, entonces creo que en realidad, digamos, este llamado valdría la pena verlo en expertos, por supuesto, en la materia, pero sí quiero decir que dentro de esa biblioteca de Alejandría, Eliot tenía muy bien considerado, por supuesto, el Bhagavad Gita y varios de los Upanishad y el Mahabharata, y en fin, tenía muy en cuenta la tradición de textos índicos, ¿no? Y era fundamental para Eliot incluirlo dentro de este poema que también descansa en buena medida su aliento y sus referencias en arqueología y antropología. Bueno, no en balde también la lectura de Eliot volvió a poner de moda la lectura de La Rama Dorada, ese extraordinario tratado antropológico de James George Fraser, ¿no? Y que ustedes, por cierto, pueden conseguir en el Fondo de Cultura en una reciente edición muy hermosa. Creo que sintetizada, pero que vale mucho la pena, ¿no? Muchas gracias. No, pues a ti, al contrario. Hola. Hola, pues primero te quería agradecer por estar aquí y también por la lectura del poema. Creo que es un poema, yo nunca lo había escuchado leído en voz alta de corrido. Creo que eso es algo, me llamó mucho la atención porque es un poema que creo que nos acercamos a él con mucho miedo, ¿no? Porque es muy complejo y además siempre como de a cachitos, lento, ¿no? Y leerlo en voz alta de corrido me pareció una experiencia bien interesante. Y, o sea, mi primera pregunta es como sobre eso, o sea, ¿cómo te acercas al poema? O sea, ¿por qué leerlo en voz alta de corrido, no? Primero, y cómo acercarnos a este poema para poder digerirlo mejor. Y tenía otra pregunta sobre la traducción. Ya nos contaste un poco como por qué te pareció importante volver a traducir este poema. Pero también quiero saber como qué personalmente te llevó a traducirlo y qué tanto estás mirando como a las otras traducciones que se han hecho al español o si entraste como al texto original como, ¿no? O sea, nosotros en el taller de traducción es así de el texto original, no miren las otras traducciones porque le van a arruinar su lectura, ¿no? Entonces, eso está interesante. Fíjate como que ese reto es que depende qué estés traduciendo. O sea, yo, contrario a lo que muchos pensarían, ¿no? Yo sí privilegio que cuando estamos frente a un texto hiper, ultra traducido, más bien cotejemos las otras versiones. Es ideal que nosotros hagamos la nuestra antes de emprender la lectura de otras, pero no solo el coro de traducciones existentes nos ayudan a perfilar cosas que de pronto por ceguera de taller no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Sino, bueno, no sé, al menos yo que he dado talleres de traducción de poesía porque es algo que me encanta, ¿no? Tengo una dinámica que me gusta mucho que es como arma tu propio Frankenstein y que tiene que ver con, de las muchas traducciones que hay de un soneto famosísimo, el Desdichado de Gerard de Nerval, ¿no? Que hay tantísimas, en fin, de las tantísimas traducciones que hay, Javier Villaurrutia, Salvador Elizondo, hay dos de Octavio Paz, hay una de Ulalume González de León, hay una de Tomás Segovia, en fin. Agarramos todas esas traducciones y vamos verso por verso eligiendo cuál es la que mejor queda en cada una de las partes constituyentes. Hay una de Arreola, en fin, ¿no?
y les juro que siempre llegamos a conclusiones distintas por temperamento, por época, por no sé, ¿no? Pero a mí me gustan las traducciones Frankenstein. O sea, ese prurito absolutamente ridículo de negarle a Alfonso Reyes, por ejemplo, la capacidad de haber traducido a Homero porque no sabía griego, a mí me parece una estupidez. No necesariamente quien traduce tiene que conocer y hablar la lengua al 100%, porque hay muchos hablantes nativos que serían además incapaces de traducir literatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿No? Lo que importa es que quien traduce conozca bien la gramática, la sintaxis, en fin, las ciencias exteriores e interiores de la lengua, del lenguaje, del estilo, ¿no? Eso es lo que importa verdaderamente, ¿no? Por eso yo no tengo ningún problema en leer, por ejemplo, traducciones indirectas. José Emilio Pacheco está lleno de traducciones indirectas, por ejemplo. José Emilio tradujo del inglés poemas de Zbigniew Herbert, el poeta polaco, ¿no? Tradujo informes sobre la ciudad sitiada. Incluso su versión, que es indirecta, me parece infinitamente superior como literatura que la muy cuidada, muy hermosa de la poesía reunida publicada por el sello español Lumen, ¿no? En fin, ¿no? O sus versiones de poemas de Wisława Szymborska, la Premio Nobel de Literatura, que también, por no saber polaco, son indirectas, ¿no? Pero entonces, ¿qué media ahí? Bueno, media el apetito, el interés y también el conocimiento de un texto, el conocimiento obsesivo de un texto. Yo creo que con ese conocimiento obsesivo, que puede equivaler a un amor con TOC, ¿no? Bien vale la pena emprender las labores de traducción, ¿no? No sé si contesté o se me fui por las ramas, o las dos, pero en cualquier caso, perdón, la otra pregunta era… de cómo acercarnos al sí, poema. ¿cómo acercarnos al poema? Bueno, sin miedo, como tú dices, ¿no? Es un poema que tiene muchos anclajes de dónde asirnos. No es un poema que esté dialogando solo con la cultura libresca, como se ha dicho una y otra vez. No es un poema que esté al amparo de enigmas intraducibles. Es un poema que en realidad debería llevar la leyenda del inicio de la expresión americana de José Lezama Lima, ¿no? Solo lo difícil es estimulante. Y en un tiempo como este, donde todo es pura condescendencia, absoluta y rigurosa condescendencia, la dificultad es lo que deberíamos defender más, la complejidad, la manera de desdoblarnos, de no metabolizar, no creer que un poema que se metaboliza a la primera es un poema que vale la pena. Un poema que no exige relectura difícilmente será un poema que nos habite por un buen tiempo. Creo que será un poema de úsese y tírese, ¿no? O sea, en ese sentido, quiero decir que la sola dificultad del poema es lo que debería estimular nuestra lectura y hacernos deliciosamente codiciosos de los enigmas que encierra. No para que los resolvamos, porque esa no es la función de la lectura de la poesía, sino para que los iluminemos con la lectura, para que les demos la forma, el lugar y el sitio adecuados en nuestro conocimiento, en nuestra intuición y también en nuestra percepción sentimental, ¿no? Muchas gracias. No, pues a ti, al contrario. Por allá, creo que hay otra pregunta. Sí, sí se escucha. Sí, bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estarnos claro, hablando de esto. a ti. Yo igual, es la primera vez que me enfrento al texto y me surgió una duda sobre el contenido, Sí. principalmente el agua. Bueno, como que al escuchar La tierra baldía no me hubiese imaginado que el agua fuese algo que se repitiera tanto, pero lo menciona, bueno, está el río, está los ahogados, la Así es. lluvia. Y justo en ese segundo tema del ahogado,
el fenicio. Me llamó mucho la atención qué puede significar eso, porque justo la cuarta parte se dedica directamente a hablar del fenicio, que fue antes mencionado en la profecía de Madame Sosostris. Así es. Entonces, tenía dudas sobre eso, de qué significa o qué podría significar el fenicio y qué podría significar la presencia del agua. Bueno, más allá de cualquier interpretación, muchas gracias por la pregunta. La presencia del agua es, por supuesto, es tanto genésica como apocalíptica, ¿no? No en balde aparece Ganga al final, que como ustedes saben, y aparece aquí en las notas, prefiero referirme a ellas directamente y no parafrasear, ¿no? Déjenme ir a la cita, ¿no? Ay, Dios. Les digo que al mejor cazador se le va la liebre. Bueno, entre que la encuentro y la busco. Ganga es una deidad que desde las aguas me parece que es la diosa de la fertilidad, ¿no? Y por eso habla o aparece como personaje al final del poema. Es decir, es muy curioso, el poema se vuelve una especie de Upanishad en sí mismo, o sea, un poema con una lección detrás, con una especie de prolegómeno simbólico o algo así, ¿no? Y el poema termina asumiendo, digamos, en rigor, el carácter o el valor de un texto sagrado de la antigüedad, ¿no? Y de la antigüedad de una cultura diametralmente opuesta a la de Eliot, ¿no? El agua aparece, por supuesto, como el signo del ahogado. El marino fenicio, por supuesto, es este personaje, Flebas, que aparece a lo largo y ancho del poema, pero yo sí los remito a la lectura de La rama dorada de Fraser para ver muchas de las claves que no solamente tocan a este personaje, sino que tocan y atan en buena medida todo el poema, ¿no? O sea, podríamos hacer aquí un estudio meramente de las representaciones, imágenes y valores del agua, ¿no? Como sostén de destrucción y de génesis, no solo del poema, sino de la cultura humana, ¿no? Pero me quedo meramente con que en estas menciones aparece, digamos, una circularidad extraordinaria que ahí sí supo editar muy bien Pound, con un ojo casi diría cinematográfico. Si ustedes se dan cuenta, la primera vez que se menciona a Flebas, el marino fenicio, es en las cartas que tira Madame Sosostris, una vez. Después vuelve a ser mencionado, témanle al agua después, y finalmente la muerte por agua termina siendo el canto más breve, como una especie de leyenda precautoria antes de entrar a un pueblo o en la lápida de un cementerio, ¿no? Cuidado, caminante, que pasas por aquí. Si llegas a ver esta tumba, piensa en Flebas, que fue tan guapo como tú, alguna vez tan alto y mira dónde acabó, en fin, ¿no? El agua, por supuesto, también aparece en el torrente del Támesis, ¿no? Que aparece cantado y celebrado con todo y la basura que carga, ¿no? En ese tercer canto de la tierra baldía, ¿no? Incluso dice, junto al Liman yo me senté a llorar, que por supuesto tiene o trae un eco inferido del Salmo 137, que como ustedes saben es el Salmo, el Superflumina Babilonis, que también, por cierto, recreó o que tradujo en forma romanceada espléndidamente San Juan de la Cruz, ¿no? Y que ustedes pueden escuchar en una versión un poco más moderna, atrayente y bailable en ese éxito de By the Rivers of Babylon, magníficamente puesta en música disco en los años 70. Entonces, a lo que voy es que el agua es, por supuesto, el elemento central, además de que su ausencia marca buena parte de todo el quinto episodio o el quinto canto, ¿no? Se la pasa
insistiendo la voz con una sed absoluta, si tan solo hubiera agua y no solamente roca en estos montes, y, ok, y que haya roca, pero que también haya agua. Hay una insistencia en eso todo el tiempo y también valdría la pena verlo tal vez a la luz de, no sé, de la muerte y de los ahogados durante numerosas batallas en la Primera Guerra Mundial y también de los ahogados por la influenza española, en fin, o sea, verlo como una especie de símbolo, de metáfora de todo ese clima apocalíptico, pero que también, y a su vez, es, por supuesto, el inicio de la creación, ¿no? La división de lo húmedo y lo seco, ¿no? Del Génesis. Entonces, pues, en fin, podemos seguir aquí investigando todo eso, pero claro que valdría la pena ponerlo en contexto con los grandes poemas sagrados de la creación del mundo, ¿no? En todos, por supuesto, tiene una participación decisiva el agua, ¿no? Y este poema, que de alguna manera también tiene ese rango mítico, no podía quedarse atrás, ¿no? Muchas gracias. A ti. Sí, por favor, adelante. ¿Cómo fue que llegó la propuesta de traducirlo? ¿Qué desafíos tuviste para traducirlo? Gracias por responderme. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, los desafíos, como hemos señalado antes, eran enormes, pero sobre todo la de hacer una versión que realmente yo pudiera leer sin mayores tropiezos y además con la fluidez que da el hábito cotidiano de trabajar una y otra vez con la lengua y el oído internos que uno necesita desarrollar para tender el puente entre el poema original y el poema de llegada a nuestra lengua, ¿no? O a la lengua madrastra del poema, por decirlo en términos de Cristina Rivera Garza, ¿no? Entonces, la dificultad no es una, son muchas, pero bueno, lo dejaremos en ese colectivo, en ese genérico, ¿no? Es un poema ciertamente difícil que además, ojo, no necesariamente porque yo lo haya traducido tengo las claves de todos los enigmas. Yo creo que incluso, si somos honestos, el propio Eliot ha de haber seguido con muchas dudas de lo que dijo, no en sentido poético, sino en sentido racional. Y qué bueno que las haya conservado independientemente de que el poema se haya escrito. ¿Con qué voy a esto? Y también quiero atar lo que tú me preguntabas con tu pregunta también, ¿no? No solo lo difícil es estimulante, sino que además valdría la pena tomar en cuenta una cosa en la que Eliot era muy enfático en uno de sus ensayos sobre Dante Alighieri, por cierto, un ensayo extraordinario. Eliot dice que la poesía se recibe y, digamos, se manifiesta mucho antes que su comprensión. Nos habita a los lectores antes de que podamos comprenderlo. Eso, para empezar, es una gran vuelta de tuerca a todos aquellos que hacen a un lado la poesía precisamente porque no le ven final o no le ven claridad a los enigmas que propone o que manifiesta, ¿no? O que sencillamente se hacen este llamado, ¿no? O que caen en la tentación de decir, es que no lo entendí, es que no importa la comprensión para habitar y para disfrutar un poema. El proceso es radicalmente distinto. Si estamos verdaderamente ante un poema extraordinario, pensemos, por ejemplo, ahora que lo mencionábamos a San Juan de la Cruz, ¿no? Yo me sé prácticamente de memoria el Cántico Espiritual y sigo, después de haber leído, por cierto, una maravillosa edición de Lola Josa, una especialista en San Juan, que lo lee ahora en clave de la mística hebrea, con todo y haber leído verso por verso, lira por lira, el poema, yo sigo sin entender un montón de versos. Y eso no ha lastrado de ninguna manera una otra comprensión que uno llega a desarrollar con el poema. Precisamente porque el poema descondiciona el lenguaje que utilizamos todos los días y lo prepara para una serie
de sorpresas, de estallidos y de naturalezas indómitas, subterráneas, hechas de subterfugios, ¿no? No le podemos exigir el mismo tipo de comprensión que tendríamos que exigirle, por ejemplo, a un paper académico, ¿no? El poema, como muy bien lo decía José Ángel Valente, atenta contra el lenguaje instrumentalizado, como él lo llama. Y si el lenguaje deja de ser un instrumento para comunicar ideas, para transmitir ideas que se reciben de manera lineal, de un punto A a un punto B, sin el menor problema, la poesía está precisamente para tendernos esas necesarias trampas y para pasar a través de esos baches y de esos agujeros o de esos hoyos negros con la absoluta claridad de que ese es el paso a seguir y de que habrá muchas cosas que quedarán fuera de nuestro margen del entendimiento y más bien formarán parte de la intuición o de los márgenes de error de esa intuición. Eso es lo que fabrica la verdadera experiencia de lectura de poesía, ¿no? Y está en ese grado en que podemos caer directamente al fracaso o podemos caer en el desconocimiento. ¿Cuál es el problema con eso? Eso es lo que finalmente funda también, en buena medida, la experiencia de los grandes poemas. Estoy seguro de que, en ese sentido, los poemas de Emily Dickinson o los fragmentos de la poesía de Safo o los poemas de Olga Orozco o La Tierra Baldía están comunicados por la misma experiencia de lo incomunicable. Y si lo podemos resumir, pobre poema. O sea, si lo podemos poner en líneas como la sinopsis de una película, pues pobrecito poema, ¿no? En fin, no sé si ya me fui para otro lado, pero bueno, como siempre. Sí, por favor. Sí, yo quiero asociar este poema con el cuento de Lubina y también decir que cuando se habla del Támesis sin basura, también esta es una esterilidad, es una falta de presencia humana, o sea, cuando faltan la basura en este río, en esa fluidez del río, también hay una deshabitación, es importante me parece. Entonces, no sé, con base en esta lectura, ¿qué opinión? Porque yo no había leído prácticamente nada de Eliot, ¿no? Entonces, para mí es nuevo el texto, es el poema, pero sí encontré estos ecos muy importantes en Rulfo. Qué maravilla esto que dices, porque creo que tienes razón. Y eso me hace leer todavía más irónicamente estos versos. Ni botellas vacías lleva el río, ni envoltorios de sándwiches, ni pañuelos de seda, ni cajas de cartón, ni colillas, ni otros testimonios de noches de verano. Es decir, por fortuna. O sea, el río Támesis está atravesando sin la menor presencia humana. Está siendo el río en su torrente original, no contaminado por la mano del ser humano, ¿no? Entonces, esa deshabitación en realidad, curiosamente, podría ser perfectamente una invitación al origen, de nueva cuenta, pero hemos roto para siempre esa invitación y estamos en otra parte, ¿no? Pero tienes razón en que esa deshabitación también la podríamos catalogar y vincular perfectamente a un ensayo que ronda por la época, y me refiero aquí a la deshumanización del arte de Ortega y Gasset, ¿no? Que por cierto es unos años posterior a la publicación de La Tierra Baldía, pero que tiene que ver con eso también precisamente, con la deshabitación del ser humano en una poesía que está tratándose de objetos, de cosas, ¿no? O como lo llamaría Heidegger, de lo cósico en el poema, ¿no? Una especie de poesía movida por el mero apetito objetual o formal de las cosas que se incluyen ahí, y donde prácticamente cualquier aventura, espíritu o cualidad metafísica humana
está completamente fuera de contexto y está fuera de validez ya de la poesía moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, es interesante tal vez acusar recibo de eso para esto que mencionas. Y respecto a Rulfo, pues sí, en efecto, tienes toda la razón, además de que habría que considerar si Lubina no es también un poema dialogado en prosa, ¿no? Entre otras cosas porque lo que tenemos en ese cuento, que por cierto es mi favorito, me sé partes de memoria, ¿no? Arrancan tecatas de tierra con su pala picuda. Digo, nada más hay que escuchar esas aliteraciones para saber que estamos ahí ante alguien que no está haciendo un cuento per se, ¿no? Importa lo que se cuenta, pero importa también por la melodía matérica de que está compuesto ese cuento, ¿no? Bueno, en fin, pero pues sí, tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Sería interesante hacer un estudio sobre esos objetos, sobre el peso específico, sobre el valor sonoro y visual que se le da a esa forma o en fin, a ese objeto que toca o llega a aparecer en los poemas modernos, ¿no? Sobre todo a partir de la vanguardia. Yo tengo otra pregunta. Por favor, hola. Hola, pero no voy a parar para Sí, por favor, vernos. por favor. Muchas gracias. Ahorita que mencionaste lo de Juan Rulfo, se contestó un poquito mi pregunta porque quería saber cómo ubicas al público al que le estás traduciendo, al que le estás hablando y cómo tu estilo se ve un poco enlazado a lo que está contando T.S. Eliot. Entonces creo que sí pude notar un poquito la voz de Rulfo en lo que tú tradujiste, como tú lo leíste, a lo mejor más bien en la entonación, pero sí lo pude ver. Entonces, por ahí va. Qué inesperadamente padre lo que estás diciendo, porque también es evidente que el traductor también trae arrastrando ecos, fantasmas, y también tiene toda una constitución literaria muy especial, muy particular, ¿no? Por ejemplo, pensemos en que quien tradujo La tierra baldía al francés, por ejemplo, fue ni más ni menos que Saint-Jean Perse, el poeta premio Nobel de literatura, ¿no? Y es muy curioso cómo el Eliot de Perse no es que esté radicalmente modificado y parezca más Perse que Eliot, pero sí hay una serie de sobresaltos, de llamados, de notas épicas que son muy particulares o estos vocativos de la poesía de Perse, ¿no? De mares, palmeras, pájaros. Aunque está traduciendo un poema que lejos de la celebración, está muy cerca de la condena, ¿no? Y también del canto entre genésico y apocalíptico del nuevo mundo después de la Primera Guerra Mundial, es una traducción que revela cómo inevitablemente el traductor Perse se mete de lleno en el poema de Eliot y de pronto en ciertos momentos pareciera que estamos leyendo una especie de variante del autor de Mares o de Pájaros o de otros títulos de Perse, o de Canto para un equinoccio, en fin, ¿no? Entonces, ciertamente es muy interesante ver cómo las traducciones también no pueden ser objetivas como idealmente se supone, ¿no? O que rescatan, toman y materializan el espíritu de la letra, ¿no? Son también transformaciones, degluciones, metabolizaciones distintas, ¿no? En la falsa traducción que hizo Rulfo, porque no sabía alemán, ¿no? De las elegías de Duino, por cierto, que están en Sexto Piso, en la editorial Sexto Piso, si les interesa. Hay una cosa interesante, es los añadidos que le hizo Rulfo a una traducción previa, de la cual, digamos, el texto que apareció en Sexto Piso, pues sigue al pie de la letra en un 70 u 80%. Me refiero a una traducción española que apareció en los años 40, hecha por Juan José Domenchina, un poeta español.
y que apareció en la editorial Séneca aquí en los años 40. Esa es la traducción que Rulfo leyó insistente, obsesivamente, y que por supuesto que también afectó el paisaje anímico de sus cuentos y de su única novela, ¿no? Ahora, ¿por qué Rulfo decidió de pronto meter algunas correcciones al poema traducido por Juan José Domenchina? Bueno, porque quería hacer de alguna manera su realización sonora, meterle o infundirle un poco de su propia respiración, ¿no? Pero básicamente es el texto de Domenchina. Pero no deja de ser interesante cómo Rulfo metió aquí y allá ciertas particularidades para hacer de un poema que leyó obsesivamente de joven una experiencia propia, ¿no? Pero en fin, de esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero sí, los traductores me temo que también están llenos de fantasmas y tienen muchos esqueletos en el closet, ¿no? Y pues a veces se los ponen y los visten en los poemas, ¿no? Sí. Mi querida Roxana. Hola. Muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate que pensando en esto que estabas diciendo hace un momento, no sé si cada distinta traducción, hay infinidad de traducciones de T.S. Eliot y yo me sé de memoria fragmentos de una traducción, de otra traducción, que son los que me gustan. Pero ¿tú crees que cada generación requiera una nueva traducción que la actualice, que como tú dices, nos lleve a la lengua popular, todo esto, y que sea en cada momento, así como lo que pasó con la traducción de Peirce, que fue una traducción para los franceses de posguerra? ¿Tú crees que ahora esta traducción, que me encanta, muchas felicidades, me fascina, ¿tú crees que esta traducción sea la traducción pospandémica mexicana para comprender la tierra baldía? Híjole, pues sería un honor. Bueno, muchas gracias. Mi querida y admirada Roxana, que como ustedes saben, además es una magnífica poeta, es muy querida amiga y además fue mi revisora de tesis aquí en el claustro. Y que nos unen, bueno, tantísimas cosas. Bueno, me gustaría que eso pudiera ser o constituir, pero no deberíamos temer que en unos 10 o 15 años venga otra traducción. Lo que pasa es que luego los traductores nos enamoramos tanto de los textos que traducimos que nos ponemos como cierto troll que custodia el anillo, ¿no? En El Señor de los Anillos y no lo quiere soltar, ¿no? Y no pretende que haya otras, ¿no? Al contrario, digo, esto no es una competencia, no es una carrera de caballos, ni de Fórmula 1, ni mucho menos, pero sí es importantísimo que cada generación traduzca sus clásicos. Entre otras cosas porque la traducción, y fíjense qué vuelta de tuerca al original, o sea, es lo único que permite la posible contemporización de los textos originales. Nosotros no podemos ver eso, por ejemplo, con el Quijote porque hablamos la lengua del Quijote, ¿no? Pero si ustedes de pronto, por ejemplo, por pura ociosidad o interés, se ponen a leer la traducción que hizo Edith Grossman, la grandísima traductora de Sor Juana Inés de la Cruz, de Góngora, de Nicanor Parra y de Cervantes, ¿no? Podrían leerlo incluso sin las dificultades que entraña la distancia que tenemos con el español de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿no? Es decir, lo leerán en un inglés contemporáneo que no pretende modernizar ni actualizar a la lengua de Cervantes, ¿no? O la lengua de Shakespeare más bien, pero sí manteniendo, digamos, un respeto y también admitiendo de entrada que la traducción se está haciendo a finales del siglo XX. Y eso es increíble, ¿no? De alguna manera, nosotros cuando leemos a Dostoyevsky o leemos a Pushkin, por ejemplo, en versiones de Selman Sira, ¿no? O de Tolstoy, ¿no? Estamos leyendo eso que la propia Grossman llama escritura del traductor.
Y la escritura de esa traductora en particular es de una traductora mexicana que ha traducido del griego y del ruso y que sigue estando en activo, de tal manera que habla el mismo español que nosotros. Y por eso sus traducciones de Tolstoy, un autor que murió a principios del siglo XX, no resultan tan cercanas y tan frescas, ¿no? Entonces, en fin, son muchos los retos, como tú bien dices, pero sí es increíble asistir al espectáculo de la gran sobrevida y de la resurrección de las obras en otras lenguas gracias a lo que hace el traductor, que es una transmisión espiritual, es una transmisión de contenidos espirituales, como lo llama Walter Benjamin en La tarea del traductor, ¿no? En fin. Ay, por allá, por allá. Hola, yo solo tenía curiosidad, ¿qué tan difícil ha sido, bueno, fue publicar esta edición, esta traducción? ¿Empezó como un proyecto tuyo o la editorial lo propuso? ¿Cuánto tiempo te ha llevado todo eso? Pues estos y otros proyectos salieron, como seguramente a muchísimos de ustedes, en la pandemia, ¿no? Cuando estábamos tratando de malabarear no solo nuestra vida en confinamiento, sino también intentarnos una serie de empresas y de tentativas que de otra manera no hubiéramos hecho, porque en algún momento era tal la emergencia que el hic et nunc se impuso, ¿no? O sea, o es aquí y ahora, o a ver cuándo, porque no sabemos si vamos a salir de esta, incluso lo llegamos a pensar en algún momento, ¿no? Y creo que durante alguna parte del 2021 me propuse hacer esta traducción a sabiendas de que al siguiente año se cumpliría el centenario de la publicación de La Tierra Baldía y que por lo tanto ya estaría libre de derechos. Entonces prácticamente cualquier editorial pues la podría agarrar, ¿no? Pero la quiso acoger de inmediato el Fondo de Cultura Económica y por supuesto nuestros muy queridos amigos del claustro de Sor Juana, ¿no? Mi alma mater. Entonces pues no pudo haber sido más increíble ese maridaje, ¿no? Junto con La Tierra Baldía también terminé una antología de Wallace Stevens, un poeta de la misma generación de Eliot, ¿no? Y un poeta también poco conocido o relativamente poco conocido en lengua española y en particular en México, que tiene sus lectores de cabecera, ¿no? Y terminé una antología que sigue inédita de un autor muy poco conocido, también estadounidense, que se llama Frank Stanford, que se suicidó a los 29 años y dejó una obra vastísima, increíble, revolucionaria. Entonces, pues ahí está esperando en el cajón que las 5 partes del legado, que custodian el legado de Stanford, se pongan de acuerdo y nos cedan los derechos, ¿no? Pero en fin, eso entre muchos otros proyectos de escritura ahí sí, ¿no? Pero muchísimas traducciones entre ellas, ¿no? Sí, sí. Por fortuna se acogió de inmediato y salió ya en el último tramo del 2022, entonces sí llegó a ser la edición del centenario, ¿no? Sí, por aquí, por favor, también. Gracias. Creo que tú, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ya con todo lo que se ha comentado, creo que todos hemos aprendido bastante y a mí me gusta mucho esta idea de que el traductor también hace como una obra nueva, ¿no? Y creo que es bastante lindo cuando, pues, al traducir uno se apropia, ¿no? Sí. Del texto, sí. Y lo hace de alguna forma suya. Y en este sentido, me gustaría, creo que como escritor uno empieza apropiándose de sus textos en la manera en que los titula, ¿no? Así es. Y en este sentido va mi pregunta, ¿cómo decides, ¿no? De elegir qué traducción para La Tierra Baldía, ya que The Wasteland es totalmente, se da a muchas traducciones. Entonces, sí. ¿Cómo tú decides elegir, ¿no?
que la tierra baldía es como lo más óptimo. Gracias. Sí, bueno, no, al contrario, gracias a ti. Pues mira, es una pregunta tremenda porque quienes le han cambiado el título en la traducción al poema, no sé, me parece como una intervención demasiado protagónica del traductor que quiere poner su granito de arena para que se conozca de otra manera. Pero creo que es un poco como inventar el agua tibia, ¿no? Si todos conocemos The Wasteland como la tierra baldía, básicamente, o sea, todos los anteriores títulos, la verdad es que se quedaron sepultados, ¿no? Ya nadie le llama el erial o el páramo o como mi apreciado Jaime Tello, que le puso, el chileno, que le puso la tierra estéril. Y que a pesar de que lo explica muy bien en su prólogo, a mí no me termina de amarrar. Creo que todos conocemos la tierra baldía como la tierra baldía, ¿no? Entonces, vaya que es un enorme desafío, ¿no? Pero para no terminar haciendo eso, que de alguna manera es como el síndrome de quienes titulan en español las películas, ¿no? Y que antes lo hacía, por cierto, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Hay un texto muy divertido de Guillermo Sheridan al respecto, donde están dos burócratas comiéndose su torta de aguacate, decidiendo, ¿y cómo vamos a traducir esta película con Debra Winger y John Malkovich, que tiene un título, como es el título original de la gran novela de Paul Bowles, The Sheltering Sky, el cielo protector? Pongámosle un refugio para el amor, típico. Bueno, ese tipo de invención, pues, no solamente es un poco pedestre, es inútil. Si todos conocemos la tierra baldía como la tierra baldía, ¿no? Es un poco como lo que ha ocurrido, no sé si ustedes lo perciban semejante a mí, de lo que ha ocurrido con la metamorfosis de Kafka, ¿no? Porque ciertos filólogos y traductores, entre ellos, por ejemplo, César Aira, ¿no? Que por cierto no sabe alemán, creo, pero se echó una traducción maravillosa, no sé de qué manera, ¿no? O sea, dejó un texto de Kafka nuevo, muy padre, ¿no? Pero todo el mundo insiste en que no deberíamos llamarlo la metamorfosis, sino la transformación. De nueva cuenta, siento que es un poco inventar el agua tibia, ¿no? O no sé, ¿cómo le pondríamos de nueva cuenta a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky? ¿O cómo le pondríamos a Crimen y Castigo? ¿Me explico? O sea, ¿por qué rebautizar lo que se convierte, lo que es un patrimonio de todos? O sea, que nos pertenece a todos, que no necesita mayor complicación ni mayor sofisticación, ¿no? En fin, eso, ¿no? Creo que la tierra baldía tenía que haberse traducido como la tierra baldía, ¿no? Y más allá de abril es el, que ahí sí tengo que decir que mi intervención sí fue por una ñoñería sonora, ¿no? Todo el mundo conoce el primer verso como, o lo cita de inmediato como, abril es el mes más cruel, ¿no? Bueno, perdón, yo no podía con la cacofonía horrible de el mes más, me sonaba espantoso desde el principio, ¿no? Entonces yo le hice una ligerísima modificación que consistió en abril es el más cruel de los meses, cultiva, etcétera, etcétera, ¿no? Para no poner, por cierto, de un muy querido amigo y de un admirado poeta, José Luis Rivas, la solución que él puso, que era una posición. Él lo tradujo como abril, coma, el más cruel de los meses, coma. Pero ese no es el espíritu tampoco de Eliot, ¿no? Eliot no quiso hacer una posición en el primer verso, no quiso calificar abril tácitamente como el mes más cruel, ¿no? Eliot dice, April is the cruelest month, breeding, lilacs, bueno, etcétera, ¿no? Pero dice, April is the cruelest month. Entonces, está poniendo el verbo ser de antemano y no lo pone como una posición, no pone April, coma, the cruelest month, coma, ¿no? En fin, todos podemos tener numerosas lecturas, pero sí creo que sobre todo en esas citas de mención obligada no hay que meterse demasiado porque ya forman parte de todo un colectivo de la memoria.
¿no? Y qué padre que sea así, ¿no? Bueno, y por allá también, por favor. Bueno, buenas tardes. Hola. Primero que nada, muchas gracias por la lectura. A ti, al contrario. Bueno, mi pregunta se basa, hablando prácticamente de un libro de poemas, ¿cuáles fueron esos sentimientos y esas emociones que te transmitieron a ti conforme fuiste avanzando en la traducción? O sea, entre mí entiendo de que leer el texto en inglés y en español es totalmente diferente. A mí me gustaría saber cuáles fueron esas enseñanzas de emociones que tú tuviste al estar traduciendo y al leerlo prácticamente en su en inglés. Sí. Bueno, es que son emociones intelectuales y también son ideas emocionales, por decirlo antitéticamente, ¿no? Lo que el poema recoge es mucha ironía y creo que es la única posible respuesta ante un mundo hecho pedazos, ¿no? Entre otras cosas, porque si nos ponemos a hacer, yo no estoy diciendo que no sea un grandísimo poema, pero Eliot estaba muy lejos de querer hacer las lamentaciones de Jeremías, ¿no? Este es un poema elegíaco, pero es un poema elegíaco escrito en la modernidad. ¿Y eso qué implica? Que como todo texto moderno y contemporáneo, tiene como signo o como cifra evidente la ironía, que es el único catalizador capaz de hacer que la seriedad no se vuelva solemnidad y de hacer que todo lo que interpretamos no caiga en el facilismo o en la simplonería de la pura emocionalidad, ¿no? Es decir, es humor, no es una risotada de pastelazo, es un humor que es necesario para poder atravesar por las zonas más difíciles y hasta indecibles de la experiencia humana sin que nos cuarte o nos habite la necesidad de ponernos serios, de engominarnos el pelo, de almidonarnos la camisa del lenguaje, ¿no? O sea, entre otras cosas lo señalo porque creo que estamos, así como Raúl Zurita sostiene que estamos en el tiempo de la agonía del lenguaje, ¿no? Después de un siglo en el que ya se vaticinó la muerte de la historia, gracias a Fukuyama y gracias a Nietzsche, un tiempo en el que ya Dios ha muerto, etc., etc., etc. Bueno, añadámosle, no sé si una muerte más o una especie de estertor, de último estertor más, que es el de Zurita sobre el lenguaje, pero añadámosle también, y yo sí quiero ser muy enfático en eso porque es un asunto que me obsesiona, la muerte de la ironía. En un momento de tantísima corrección política como este, lo que está en juego verdaderamente es la capacidad del lenguaje de ofrecer distintas ópticas y distintos tonos y distintos tratamientos a la vez, y de ser problemáticamente el problema que encarna su juez, pero también su abogado del diablo. En un momento en que la corrección política exige ser A o B, curiosamente de entre una palestra de posibilidades, ¿no? La ironía es un elemento que está a punto de ser completamente diseccionado y liberado de la expresión artística, como está siendo liberado de la expresión pública y de la plaza pública. Por eso es que es tan importante hacer una defensa absolutamente feroz y galopante de este elemento. Es lo único que nos impide todavía volvernos estatuas de sal o de mármol en un debate, en la trinchera de la composición o de un poema o de un ensayo, o incluso entre nuestras amigas. O sea, es importante que tengamos en cuenta que solo a través de la ironía, solo a través del humor, la inteligencia hace una necesaria revisión de sí misma, y es, como muy bien sabía André Breton, la inteligencia de la inteligencia, el humor, ¿no?
Cuando lo hemos perdido eso, yo creo que habremos perdido las últimas dignidades y honras y glorias, no solo del espíritu del ser humano, sino del arte del ser humano, ¿no? Y creo que el caso de Eliot es ejemplar. Sin la ironía, este poema hubiera sido insostenible y duro como una roca. Ahí sí, sin una sola gota de agua. El agua es aquí también la ironía, ¿no? Bueno, pues creo que ya se nos acabó el tiempo, pero ojalá que sigamos platicando pronto. Muchísimas gracias a todos por su atención, de verdad, y gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.